Ahí estamos, veteranos, muy buenos, muy buenas, porque no sabemos en qué momento van a ver el video. Pero en este momento tenemos una charla muy interesante y con un conferencista invitado de lujo, el almirante Llosa, y que nos va a hablar del almirante Roque Saldías. Hay gente que ha pasado por la Marina que le da un enfoque tan radical que empiezan a fluir las cosas de tal forma que se comen unas décadas enteras porque hacen que modernice todo el sistema. Entonces, el almirante Roque Saldías es un poco de eso, ¿no? Es uno de esos almirantes que dejó huella. Y nuestro invitado acá para hablarnos de él ha visto pues que es importantísimo nombrarlo como una persona pues que le ha cambiado este enfoque a la Marina en el siglo XX. Así que bueno, sin mayor dilación, le presento al contraalmirante Llosa, que nos va a hablar del vicealmirante Roque Saldías del día de hoy. ¿Cómo está, almirante? Muy buenas. Pepe, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de veteranos y que me brindan la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Efectivamente, tú has mencionado que la charla del día de hoy la vamos a centrar en uno de los personajes, desde mi óptica, creo no equivocarme, más destacados de la historia de la Marina de Guerra del Perú, que normalmente, por nuestras costumbres, se centra principalmente en el siglo XIX y dentro de ello en la campaña naval de 1879 con la figura del gran almirante del Perú, liderando esta etapa de la historia que es tan significativa y sin par, por cierto. Sin embargo, existen otros acontecimientos y otras personas que han construido nuestra institución o les ha tocado en determinado momento cumplir roles muy destacados. Yo me atrevería a afirmar que don Roque Saldías Marinat es el marino de mayor influencia y de mayor importancia para la Marina de Guerra de Perú en el siglo XX. No con ello quiero decir que no hayan habido muchos personajes importantes en su época o antes que él y posterior a él, por supuesto. Muchos oficiales que destacaron en la carrera y también siendo marinos en otras actividades afines o vinculadas a la institución, tanto en la gestión pública, en la literatura, en el arte, en fin. Los marinos hemos destacado no solamente en el quehacer mismo de las operaciones navales, sino también en otros ámbitos vinculados, por cierto, a nuestro quehacer. Pero Saldías, y como vamos a comentarlo, tiene pues yo creo, un lugar preponderante. Lo evocamos el día de hoy porque él nació un 5 de mayo de 1892, hace 130 años. Él no nace en el Perú, nace en Venezuela, por una cuestión muy particular. Su padre, un marino destacado, fue el capitán de navío don Eulogio Saldías, aparte de ser un veterano de la Guerra del Pacífico, fue un académico importante, profesor catedrático de la Universidad de San Marcos, un matemático, un marino notable, sin duda, que tomó parte de las operaciones navales de la Guerra del Pacífico, específicamente en la batalla de Arica como dotación del Manco Cápac, del monitor Manco Cápac, que como se recordará, se hundió por disposición de su comandante, el comandante Sánchez Lago Marcino, después de haber enfrentado a la escuadra que bloqueaba Arica, y cuando vio el comandante desde su puesto a bordo que el pabellón nacional había sido arriado de la cumbre del Morro. Por cuestiones después de la guerra, muchos marinos y muchos profesionales, pero principalmente marinos, no tenían ya puesto en el sector público, gestión pública, porque la Marina había desaparecido. Algunos, como Eulogio Saldías, fueron destacados fuera del país a cubrir puestos en legaciones extranjeras. Es el caso de Saldías, es el caso de Pedro Garenson y de otros.
estando fuera del país, conoce a una joven llamada Clotilde Maninat, de origen francés, se casan y tuvieron varios hijos, entre ellos Roque y Antonio, que fueron marinos. La trayectoria de Saldías, pues la podemos describir o podemos iniciar parte de esto, de la información que tenemos, es que estuvo 47 años de servicio en la Marina, ingresó en el año nace en 1892 y egresa tiempo después, en 1912, como una de las primeras promociones del siglo XX. Y permanece en servicio hasta el año 55, en que debe pasar al retiro a la edad de 63 años en virtud a la ley de situación militar que se había promulgado ese año, donde se establece como límite de carrera 35 años de servicio. Hasta antes de eso, la ley de situación militar del año 15, que es la primera, no establece, por ejemplo, establece entre otros aspectos esto del tema de los 35 años que no estaba especificado en esa ley del año 15, y también la renovación de cuadros, que es una cosa que mantenemos hasta hoy. Algunos temas importantes que le toca cubrir digamos, en su trayectoria, tanto como cadete y después como oficial, se gradúa y es enviado a Europa como primera dotación que iba a ser el acorazado Aguirre, recordarán, buque que se inicia, cuya adquisición, buque francés, cuya adquisición se hace a través del gobierno, por orden del gobierno de Guillermo Billinghurst. Sin embargo, por una serie de problemas de orden económico, este buque no llega a incorporarse a la Fuerza del Pacífico, y los oficiales, el personal que está ya en Europa, tiene que regresar sin esta unidad. Poco después llega el periodo de la misión naval norteamericana, y el comandante general, el teniente Saldías, por ser, digamos, un oficial que conocía, dominaba el inglés, es nombrado ayudante del comandante general de la escuadra, el capitán de navío John Abbott, alrededor del año 24, si no mal recuerdo, y empieza a tener una relación fluida ya era capitán de corbeta, con los oficiales de la misión naval norteamericana. Los oficiales de la naval norteamericana, y particularmente John Abbott, marino prestigioso, que viene contratado en la misión aquí para jefaturar la escuadra, en la foja de notas, que es un concepto que los marinos conocemos muy bien, pero que es incorporado por la misión naval norteamericana, que lidera la institución entre el año 1920 y 1930. Después pasó a una condición meramente de asesoría hasta finales de los años 60. Pero estos 10 años de la misión naval norteamericana, en que existía un ministro que fue creado el Ministerio de Marina entre el año 1919, y debajo de él estaba el jefe de Estado Mayor, el comandante general de la escuadra después, el director de la Escuela Naval y el director de administración. Estos puestos, además de otros, pero estas cabezas importantes de la institución, fueron entregados a marinos norteamericanos con la finalidad de modernizar nuestra institución, cosa que se dio. La influencia de los norteamericanos, sin duda, para bien, la sentimos o la hemos vivido en la Marina todas las generaciones posteriores y aún hasta hoy. Esa inyección de modernidad, de proactividad, de la búsqueda de estar a la vanguardia de la tecnología, todas esas cosas
no fueron, digamos, incentivadas por los marinos norteamericanos que venían de una guerra mundial. Acuérdense, se acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos habían participado en buena parte de ella, era una potencia que estaba digamos, ocupando un papel importante en el concierto internacional, emergente, y tenían buena tecnología para la época, o sea, estaban convirtiéndose en unos marinos realmente de primer orden, como años después lo lograrían, se impondrían al resto de las armadas del mundo, y digamos, esa trayectoria, ese ímpetu, nos los contagian a los marinos de una armada que durante mucho tiempo había subsistido con pequeños buques, con algunas compras relativamente significativas, como la compra del Grau y el Bolognesi, pero faltaba un mayor dinamismo en la gestión y también imbuirse más en la misma labor del marino al 100%, las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto, evidentemente, por el tema de los resultados de la guerra, por no haber contado o haberse demorado mucho, más de casi 20 años o más de 20 años, el poder contar con buques relativamente, no voy a decir modernos, pero sí de importancia, como fueron los cruceros Scud, y después, de alguna manera también, empezar incursionar con los submarinos, por esa época, poco después, el año 11, 12, con el Ferrey y el Palacios. Entonces, todo esto que era un retomar, un resurgimiento de la Marina. Y el almirante Saldías pertenece a lo que llamó el distinguido historiador naval Fernando Romero Pintado, la primera generación de posguerra, que la conforman destacados marinos como Tomás Pizarro, como Héctor Mercado, como Carlos Rotalde del Valle, como Federico Díaz Dulanto, un poco antes Alejandro Vinces, oficiales que llegaron a alcanzar los grados de contraalmirantes o capitanes de navío después de una larga trayectoria, que son la generación que le toca el resurgir de la Armada, que va a ser sin duda alguna, reforzado, inyectado, valga la redundancia, con una energía muy particular por los marinos norteamericanos que venían con un poco de lo más adelantado de la organización, sobre todo de armadas y la parte tecnológica. En este periodo, que va del 20 al 30, don Roque Saldías va a ser comandante del RIMA, que es un transporte antiguo, y eso es un poco, en realidad es más allá, hasta el 35, 36, tiene estos dos, previamente ha sido jefe de Estado Mayor de la Escuadra y segundo comandante del VAP Almirante Grau, precisamente cuando viene la caída de Leguía, donde se embarcándose en algún momento el expresidente derrocado, y recordarán ustedes que es un momento crítico del Perú, donde la mayoría de la Marina, por el bien que le había hecho don Augusto B. Leguía a la institución, no solamente con la misión naval norteamericana, sino como, por ejemplo, la adquisición de los 4 submarinos R, era sin duda, la Marina era sin duda leguista en ese sentido, por el bien que le había hecho a la institución estadista, muchas veces cuestionado por diferentes aspectos, que no es un tema que vamos a conversar ahora, pero sí tenía una visión interesante de lo que debía ser el Perú a su futuro. Hablaba yo hace y ahí, poco de... Juan Carlos, Sí, disculpa que te interrumpa, pero por ahí, ¿cuál favor. era o sea, en algún momento ha habido en ese contexto, o sea, todavía no estamos avanzando más allá de su carrera, sino estamos en el momento en que cae Leguía, sube Sánchez Cerro, hay ahí todavía
una movida con la Junta, y la Junta Provisional y esto, ¿qué posición política manifestaba o simplemente se mantenía al margen o algo se sabe de eso? Porque él llegó a ser incluso hasta creo que primer ministro, ¿no? En algún Más momento, algo así. adelante, más adelante. Mira, en esa Y más época adelante, claro, mucho más Saldías, adelante. Pero en ese momento. Saldías que no era un hombre brillante en cuanto a conocimiento táctico, porque es una generación que no tiene mucha experiencia en la mar. Acuérdate, no tiene la suerte de tener muchos tuvieron que hacer, como por ejemplo Tomás Pizarro, sus cruceros con marinas extranjeras. Los cruceros al litoral que hemos conocido nosotros, hemos vivido nosotros, se empiezan a dar con la misión naval norteamericana, que es una de las cosas que se establecen en esa época. Saldías es un joven capitán de corbeta durante buena parte de esta década, pero tiene un gran ímpetu y tiene un profundo amor a la institución. Que eso es una característica que la señala Fernando Romero, y él dice que eso lo hizo ser diferente e importante precisamente de que era capitán de corbeta. Joven bastante, ¿no? O bastante joven. Entonces, él es un hombre que tiene una mirada institucionalista, principalmente. Va a tener actuaciones políticas, sin duda alguna, pero él, por la herencia principalmente de padre, el abuelo había sido oficial del cuerpo político de la Armada, entonces él tiene una visión muy institucional. Esas visiones que tienen los marinos de siempre, que quieren tanto a su marina, que la hacen propia y siempre están buscando su bienestar, el bienestar institucional me refiero, y la mejora continua. Entonces, él, por haber estado en una marina con muchas carencias, ya ha entrado, ya avanzada su carrera, lo que está buscando es hacia dónde se puede mejorar, dónde está la clave de tener una marina moderna, pese a todas las limitaciones que hay en el país. Principalmente, yo creo que dos cosas, de orden económico, uno, y de poco entendimiento de la importancia de poseer un poder naval, a pesar de lo que habíamos vivido a fines del siglo XIX con la pérdida de nuestro territorio, en virtud de no haber poseído una escuadra suficientemente capaz de poder neutralizar el poder naval adversario, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta pérdida de este buque que tú puedes apreciar, pueden apreciar los que nos están viendo y escuchando, el comandante Aguirre, que es un acorazado francés, que tiene el nombre de un ingeniero francés, constructor de... Ilumina, Juan Carlos, la diapositiva para que se pueda ver, porque ahí se está viendo solamente la parte que dice trayectoria política y profesional. Bájale un puntito ahí al cursor. Ilumina la diapositiva de abajo. Con el mouse ahí, pínchalo. Sí, ya está. ¿Ahí no lo ves? No, se ha quedado pegado en trayectoria política y profesional. Qué raro. Bueno, pero dale igual. De todas maneras ahí que te lo vayan chequeando mientras que vamos conversando. Voy a ver. Se ha quedado pegado, mira. Ya. Bueno, entonces, como te decía, sí es cierto que él que va a tener... Oye, no está, ahí se quedó pegado. Se ha quedado pegado, macho. No lo puedes ver, Pepe, ¿no? Pepe. Se fue, bro. ¿Se fue? Ahí, no, acá está, pero se ve ahí está, ahora sí ya se ve. Pero si yo lo presento, ¿no lo ves? Ahí, no, ahí sí se ve perfectamente. Ahí dice Aguirre. Sí. Ya, bueno, esto... Y así vas bajando con el cursor para que se puedan ver las diapositivas. Ya, este buque lo estábamos en Francia, lo íbamos a adquirir y todo el tema, y finalmente no se dio el dinero que era necesario y los problemas políticos, en fin, cae el gobierno hay un golpe de Estado contra Billinghurst y se pierde todo esto, ¿no? Era un buque importante. Miren que todavía, aún la construcción de finales del siglo XIX, todavía conserva el espolón, ¿no? O sea, este tema del uso del espolón, dicho sea de paso, que estamos próximos a festejar el 21 de mayo,
pues era una forma de un arma importante en la batalla, en el Era combate. una táctica bastante común, ¿no? En el siglo XIX, Claro. utilizar el O sea, espolón. en teoría, porque como tú recordarás, el siglo XIX, que es el conocido como el siglo de la Pax Británica, no hay mayores enfrentamientos en el mar. Existe, sí, se dio un primer enfrentamiento en la batalla de Lisa en el Mediterráneo entre los austriacos y los italianos, donde se emplea el espolón. Ujú. Y buena parte de la escuadra austriaca da cuenta de la italiana, a la que vence, merced al uso del espolón. Acá está Saldías en el lado izquierdo de la pantalla, sentado en el piso, perdón, en la cubierta, sí, están en la cubierta, porque están en el buque, están a bordo. Esta foto Ah, es a pero bordo. ahorita se está viendo la foto de que dice, a ver, comandante Aguirre, creo que dice ahí, ex. Sí, Ya, esa es ahí. la que se está viendo ahorita. ¿No ves la? Escucha, No, la- tendrías que, ahí está, ahora sí. ya, mira, ahí tienes Ahora, tú, ahí está el comandante del buque, un capitán de ajá. navío Ernesto de Mora, Ujú. y, y Saldías está sentado el lado, si ves el lado izquierdo, acá lo estoy Ponle, poniendo ponle el segundo, punterito, ahí está, en el punterito, claro, este ahí. es Saldías, guardia marina, Ajá, recién egresado, y y otros oficiales claro. destacados, ¿no? Estamos en una época que ya mencionábamos, la misión naval, acá lo tienes, acá arriba, Saldías, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, si no mal recuerdo, este es el jefe de Estado Mayor norteamericano, se me escapa el nombre, jefe de Estado Mayor General de Marina, este es el almirante Villavicencio, esta foto debe ser de alrededor del año 20, 21, máximo 22. Acá está atrás el director de la Escuela Naval, Charles Gordon Davy, famoso Ujú. gringo Davy, como le decían, que fue Sí, director de la Escuela Naval durante 10 años. Un día habría que hacer no solamente un homenaje a Charles Gordon Davy, sino también actividades académicas para recordar esta notable figura que transformó la vida en la Escuela Naval y cuya organización nos ha llegado a nuestros días y aún en buena claro. parte sigue vigente en muchas cosas. Aquí el lado derecho del gringo, que era el jefe de Estado Mayor, está estos dos gringos, creo que este es Abbott, si no mal recuerdo, y este de aquí, estos son los dos norteamericanos Ujú. que tienen uniforme nuestro, como puedes apreciar, y como nota curiosa es que ese es el uniforme francés que se utilizaba antes de la misión naval norteamericana, que lo está vistiendo el almirante Villavicencio. Villavicencio, ya Sí. anciano, ¿no? Ujú. Villavicencio muere en el 25, o sea que esta foto debe ser... y Ontaneda es ministro de Marina, al año 22 es que es censurado y tiene que dejar el ministerio. Ontaneda, capitán, contraalmirante, él como capitán de navío estaba en el retiro, se sube al buque del golpe de Estado de Leguía el 19 y él toma el mando de la Armada, poco tiempo después se le reincorpora a fila, se le asciende a contraalmirante y se crea el Ministerio de Marina, el Congreso crea el Ministerio de Marina y él es el primer ministro de Marina de nuestra historia, ¿no? Juan Manuel Ontaneda Vallejo, que es ministro de Marina entre el año 19-20 hasta el 22 en que es censurado. Y tienes tú al costado al jefe de Estado Mayor, entre Ontaneda y Villavicencio, jefe de Estado Mayor General de Marina, y Abbott, que me parece que en ese momento es comandante general de escuadra. Él califica en su no foja de notas a Saldías y tiene una frase muy interesante en la que él dice que dentro de sus pares es el más destacado por su carácter, por su entrega, ¿no? Por su búsqueda, digamos, de la mejora continua, lo que llamaríamos hoy día de esa manera, ¿no? Acá tienes una foto de una visita que hace la escuadra. Esta visita es del año 29, que se hace a Chile.
en el crucero de cadetes que se hace en el año 30, perdón, y esto está el capitán de navío, comandante del grado y de la misión, comandante Goicoechea, Julio Goicoechea, y algunos oficiales. Después, acá tienes a años después, Saldías, ya como capitán de fragata, es segundo comandante del Grau. Acá también hay otra foto de Saldías en el Grau. Acá podemos reconocer, atrás de Saldías está el poeta José Gálvez, de la cubierta del Grau. Aquí está una figura muy destacada de la Marina, más antiguo que Saldías, que es el contraalmirante Federico Díaz Dulanto, que fue ministro de Marina y canciller también. Dentro de algunas cosas importantes que podemos rescatar, o podemos mencionar más que rescatar, del servicio de la carrera de Saldías, es que fue director de la Escuela Naval y de las Escuelas Técnicas durante 7 años. Esto sucede entre el año 1938-39 hasta el año 46, perdón, en que pide su pase a la disponibilidad. Y eso lo vamos a comentar, ¿no? Posteriormente también tengo que mencionar que él es 3 veces ministro de Marina, primero en el gobierno del mariscal Benavides, después con Bustamante y Rivero, y después con Odría. Es presidente del Consejo de Ministros también en 2 oportunidades, ministro de Hacienda y ministro de Salud Pública, que es el primer ministerio al cual es convocado. En esa época, los ministros de Marina eran oficiales en actividad siempre, Sí, ¿no? sí. Y lo curioso del tema, en el caso de Saldías, que Saldías para el año 36-37 era comandante del Grau, y cuando es convocado para ser ministro de Salud Pública, que es una institución que crea, un ministerio que crea Benavides sobre el Instituto de Salud Pública, él retuvo el comando del Grau. O sea, era ministro y a la vez comandante del Grau, ¿no? Cosas curiosas de la época. Miren, acá Interesante, pero ¿cómo haría esa dualidad de chamba, ¿no? Porque tienes que ir a despachar al ministerio o despachas desde el Grau y también tienes que salir a navegar y cuando sales a navegar en esa época te desconectas. No iba todos los días al buque seguramente, iba los sábados, creo que pasar inspección. Esas inspecciones que pasaban pues con pañuelo, Con guante con blanco. guante blanco, ¿no? Que los trajeron un poco los gringos. Bueno, y nos dejaron esa costumbre a nosotros en la escuela también, ¿no? Que nos pasaban Por supuesto. algunos nos pasaban con guante blanco. Por supuesto. Mira, acá el ministro de Marina, esta foto corresponde a la época que fue ministro de Salud Pública, ministro de Marina, ¿no? Entre el año 36 y el año 39. Tiene la confianza de Benavides, que es, yo creo, uno de los presidentes más importantes de la historia del Perú, y que tuvo un gobierno importante, y que además introdujo el tema de manera contundente de la acción social, ¿no? Es decir, asistencia social en este ministerio, el Ministerio de Trabajo, y después con la creación del Hospital del Obrero, el Hospital del Empleado, como recordarán ustedes, en esta época, en la época cercana o del Ministerio de Saldías, en cuanto a la salud, ¿no? Entonces hay un trabajo, hay un gobierno importante y que confía en este oficial relativamente joven, pero ya con muchos años de experiencia en el servicio, alto grado de capitán de navío, y después lo hace ministro de Marina. Siendo ministro de Marina, él nos deja 3 cosas importantes, o 4 cosas importantes, entre otras, ¿no? Pero principalmente esas. La inauguración del Arsenal Naval en el año 38, que pasa como, hasta ese momento, el estamento terrestre estaba en la isla de San Lorenzo y el personal normalmente estaba embarcado.
desembarcaba por el muelle de guerra, pero no tenía unas instalaciones, no existía pues un arsenal importante. Y se construye el arsenal, se construye el dique seco que conocemos en ese año. Y se le denomina Arsenal Naval Callao y se pasa a ¿Qué es un asignarla dique seco para que conozca la gente que no está el dique familiarizada con el seco término? es un espacio, una suerte, si podemos graficarlo como una piscina, donde entran los buques para su reparación. Hay una compuerta que permite el ingreso del buque, y después, cuando ya el buque está posesionado, mediante bombas, se va retirando el agua de mar para que el buque pueda quedar sentado en el fondo. Se arman lo que se llama unas camas que le dan estabilidad al buque para que no se pueda ir de un costado al otro. ¿Y para qué se hace esto? Para que los buques, pues, primero tengan una limpieza de lo que se llama la parte que tiene contacto, la parte hundida, por así decirlo, que es el casco, la parte hundida del casco, que ustedes habrán podido apreciar, o cada vez que se incrustan muchos moluscos o digamos, de la biomasa con la que tiene contacto o como le llamamos nosotros, la obra viva, es decir, la que está sumergida en un buque y que se va incrustando, y eso afecta resta de velocidad, afecta el mismo casco, porque contribuye con digamos, lo que es el deterioro mediante la corrosión, y para eso hay que instalarle lo que se conoce como un plan de dique, de chinques, que son como unas capas protectoras que atrae ese elemento perturbador para los cascos de los buques. Que eso tiene que Claro, hacerse cada cierto tiempo. básicamente para el mantenimiento es el dique seco, ¿no? Entonces, esto lo hizo Exactamente. él también, ¿no? Claro, ahí los buques se pintan, en fin, todo lo que es mantenimiento, como tú bien dices, pinturas específicas, como se hacen ahora, en fin. Esto no lo teníamos que ir a Valparaíso, en Chile, para hacerlo. Y hay una anécdota interesante, haciendo un paréntesis. El año 37, el gobierno del general, en ese momento general Benavides, decide que los buques se vayan a hacer su carena, que es lo que acabamos de mencionar, es el ingreso al dique y la limpieza de los fondos, se llama carena, y se hacen los diques. Como no podíamos hacerlo en el Perú, y el dique flotante que teníamos en el San Lorenzo ya no se daba abasto por la antigüedad y por los buques que ya teníamos, y lo que se dice es, bueno, hagámoslo en Chile, ¿no? La otra alternativa era hacerlo en Panamá, esto no se concreta, y se decide que se vaya a hacer esto a Valparaíso. Y esto genera mucho rechazo, en particular con el comandante general de la escuadra, que era el capitán de navío en ese momento, Carlos Rotalde del Valle. Otro personaje sin duda importantísimo en la historia de la Marina de Guerra de Perú en la primera mitad del siglo XX. Carlos Rotalde del Valle era hijo de Felipe Rotalde, cirujano del Huáscar, que combatió en Angamos a órdenes de Santiago Tábara, y Rotalde, el comandante Rotalde, un personaje muy duro, muy reputado en su época como un tipo muy exigente, que fue el primer oficial de Marina que llega a ser vicealmirante por línea de carrera, porque los anteriores, que habían sido Pascual de Vivero y Guise, que eran extranjeros pero que se nacionalizan peruanos, se incorporan a la Marina como capitanes de navío, ¿no? Entonces, Rotalde dice, no, yo no estoy de acuerdo de ninguna manera sobre un cadáver que yo llevo a la escuadra peruana a carenarse a Chile. Entonces él renuncia al puesto. En esa época se podía hacer ese cargo, a esa figura, ¿no? Renuncia a su cargo de comandante general de la escuadra, presenta su renuncia y finalmente la escuadra va. Después vuelve a comandar la escuadra porque
Rotalde va a ser el oficial que más tiempo tiene a su cargo la Comandancia General de Escuadra, que es el antecedente de la Comandancia General de Operaciones Navales y ahora la Comandancia General de Operaciones del Pacífico. Tienes también el dique seco, tienes la base de submarinos para los R's. Los submarinos también se iban a la isla, su estación estaba en la isla de San Lorenzo, y se crean las escuelas técnicas de la Armada, que es el antecedente, el segundo antecedente, porque primero fue la escuela de aprendices en la década de los 20 con la misión naval norteamericana, y esta escuela técnica de la Armada que ya establece mayores especialidades. Eso es incorporado a la escuela naval y va a estar bajo su cargo, para el cargo de Saldías, cuando Saldías deja el Ministerio de Marina y pasa a ser director de la escuela naval. Acá vas a tener una foto que es el antiguo arsenal, ¿no? Esta es una foto, yo me doy una licencia en esta foto, porque esta foto es mía, es mi abuelo, el padre de mi padre, que fue capitán de navío, está ahí de teniente segundo, y en uno de los talleres prácticamente nuevecitos, y más abajo ustedes vamos a poder apreciar que esta es la primera entrada que hace al dique seco nuevecito, un buque que es el Pariñas, que es un petrolero, que es el primer buque que va a entrar al dique seco. Traigo esta foto porque esta es esta foto debe ser del año 38, no, eso debe ser el año 40, 41, por ahí, 40. Y la primera vez que escuché yo hablar de don Roque Saldías fue precisamente, y quiero contar una anécdota, ¿no? Yo cuando era chico, 10, 12 años, escuchaba la Marina de la época del padre de mi padre, me contó muchas cosas, y una vez él fue submarinista y fue comandante también de buque de superficie del antiguo Callao, el que capturamos a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y pasó a ser un carguero muy importante. Y él me comenta de que él tenía la aspiración de ser comandante de ese buque, porque ese buque en esa época era el único que hacía viajes hacia el sur, es decir, sobre todo en los pasos al Atlántico. Y recorría los puertos chilenos, y mi abuelo, le pide una cita al ministro de Marina, que era don Roque Saldías, y él me comenta que Saldías, que no era su amigo, me hizo hincapié, me recibió, yo le expliqué por qué estaba aspirando a ser comandante de este buque. Yo necesitaba tener, por mis aspiraciones profesionales, tener experiencia sobre cómo era la costa chilena y conocerla. Y Saldías, le dice, bueno, y me acuerdo este comentario que me hizo, ¿no? Y tú no sabes quién era el almirante Saldías. Como diciéndome, pues, ¿no? Oye, no sabes qué personaje era, ¿no? Y esa historia se me quedó, y cuando ya de oficial empiezo a ver, pues, que muchas de nuestras dependencias importantes, el Hospital Naval, la Escuela Superior, Socaire, en fin, muchos tenían placas con el nombre de Saldías, y me acuerdo de esa anécdota y empiezo a investigar. Ya no podía recurrir a mi abuelo porque él ya estaba mayorcito y ya la memoria y la edad no ayudaba, y poco fallece. Y empezamos a investigar y nos dimos con un personaje, como decíamos al principio, poco reconocido por la historia naval, por la magnitud de la obra que nos dejó. El Hospital Naval ya por sí es una obra monumental que para su época, y que sigue siendo de alguna manera muy importante. Acá tenemos otra foto, este es el Guise, antiguo Guise en dique. Acá tenemos otra foto del R2 también en dique. Todo esto es por esa época, los primeros años. Acá tenemos ya siendo ministro de Marina,
lo tenemos a don Roque con Benavides y con el comandante general de la escuadra al lado izquierdo, que ustedes pueden apreciar que es don Carlos Rotal del Valle. Esto debe haber sido el año 37, o ya después, porque Rotalde vuelve a comandarle a la comandancia general de la escuadra, debe haber sido esto el año 38. Es curioso cómo se manejaba en esa época los ministros de Marina. En ese periodo del 30 al 40 y algo, los ministros de Marina son, y jefe de Estado Mayor, que es la cabeza institucional, son capitanes de navío. Lo curioso del tema es que estos puestos se los alternan entre estas promociones. Díaz Dulanto, Saldías, el mismo Héctor Mercado, Carlos Rotalde, pero hay antigüedad entre ellos, ¿no? Hay antigüedad, o sea, Rotalde es más antiguo que Saldías. Rotalde es de la promoción 8, si no mal recuerdo, y Saldías de la promoción 12. Y Díaz Dulanto incluso más antiguo. Entonces, Díaz Dulanto me parece que es de la promoción 4, si no mal recuerdo, 4 o 6, no mal recuerdo. Entonces, miren ustedes la diferencia que hay de promociones. Sin embargo, el jefe en ese momento es el ministro de Marina, que es un capitán de navío menos antiguo, de escuela, pero también de ascenso. Rotal desciende primero que Saldías. Pero ahí está. Y esto era moneda corriente. Las antigüedades para ese entonces no se manejaban en estos puestos de una manera tan estricta como nos ha tocado a nosotros. Como director de la Escuela Naval tiene también bastantes logros. Nivel de educación, fomento de valores, entorno familiar del cadete, hay mucha preocupación. Es muy, la entrevista personal juega un rol muy importante en esa época bajo el manto de Saldías. El cadete como modelo de conducta al servicio de la nación. Eso es un poco, que por supuesto esto no es nuevo, pero son los puntos donde Saldías va a incidir en los 7 años que le toca dirigir la Escuela Naval. Busca hacer del cuerpo de oficiales una élite tecnocrática, la élite tecnocrática más preparada del país. Yo creo que en buena cuenta estos objetivos que se trazan logran alcanzarse. Saldías es hecho director como capitán de navío y el año 41, 42 me parece es ascendido a contraalmirante. Construye el dársena de la ESNA que conocemos, ese espigón que hemos vivido nosotros, es construido en su gestión. Y el año 46, don Roque Saldías pide su pase a la disponibilidad por un hecho que linda con el tema político. Como ha sucedido con la caída de Leguía, acá también va a haber un problema. Él consideraba, por cierto, que la política le hacía mucho daño a la institución y durante su gestión como ministro en su tercer ministerio fue muy radical en ese sentido. Para el año 46 está gobernando desde el año 45 don José Luis Bustamante Rivero, como sabemos, en alianza con el Partido Aprista, en lo que se llamó el Frente Democrático Nacional o Frente Nacional, si no mal recuerdo. Dos oficiales de la Marina, un poco fuera de la línea habitual del marino, participan en actividades políticas, que son un capitán de navío, Pablo Ontaneda, hijo del ministro que habíamos mencionado, que ya había fallecido para ese entonces, y un capitán de fragata de apellido Cáter, si no mal recuerdo. Saldías y Rotalde presiden las juntas de ascenso, pero cuando se presenta, y ellos no están considerados en el ascenso, uno a contraalmirante y el otro a capitán de navío. Lo cierto es que estos oficiales son ascendidos por el Congreso. Estas revoluciones habían sido impulsadas o realizadas, específicamente una, el año 39, contra el presidente Benavides, que ya estaba por entregarle el poder al presidente Manuel Prado.
Y ahí incluso hay una revuelta donde fallece pierde la vida un general de apellido Rodríguez en Palacio de Gobierno, si no me traiciona un poco la memoria con el nombre. Estos oficiales son detenidos y son condenados a prisión. Cuando viene el gobierno de Bustamante y Rivero, hay una amnistía a estos que llamaban desde esa época presos políticos. Y como habían estado cercanos a este partido, lo que sucede es que el partido de gobierno, o sea, la alianza de Bustamante con el APRA, que dominaba el Congreso, los asciende, cosa que es rechazado por estos líderes navales y piden su paso a la disponibilidad. Poco de tiempo después, Saldías va a ser reincorporado como ministro de Marina y al año siguiente, presidente del Consejo de Ministros. Acá tenemos a Don Roque en la época de la Escuela Naval, de su dirección en la Escuela Naval. Vemos que todavía no existe el espigón, este espigón se va a hacer en su gestión. Acá lo vemos con un grupo de oficiales importantes. Esto ha sido años antes, Saldías capitán de fragata, y esto lo traigo a colación porque Saldías en el año 31, sigue el curso de comando de Estado Mayor de la recientemente creada Escuela de Superior de Guerra Naval. Aquí está su primer director, si no me recuerdo, el almirante Spears, que es de la misión naval norteamericana, y sigue en este primer curso, figuras destacadas de el primer curso de figuras destacadas de la Marina en la primera sede de la Escuela Superior, que no es la actual, porque la actual se construye en la gestión de Roque Saldías. Acá tenemos en ese entonces capitán de navío Tomás Pizarro, abuelo del conocido vicealmirante Reinaldo Pizarro, al comandante en ese entonces, comandante Rotalde, al comandante Nieto, más tarde ministro de Marina, padre del famoso padre historiador Armando Nieto, y acá está Saldías. Y por acá está Odría. Odría, siendo teniente coronel, es compañero del COEN, como decimos nosotros ahora, de Roque Saldías. Y ahí surge una amistad que va a ser muy importante y que va a tener mucha significación durante lo que se llamó el Ochenio. Aquí está el general Odría, ya presidente de la República, con don Roque, ministro de Marina. En ese interín, ha sido ministro de Marina en su segundo periodo, en el año 47, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Marina, don Roque José Luis Bustamante Rivero, que por la crisis económica y política que se dio en su momento, Bustamante Rivero decide militarizar su gabinete. Lo preside don Roque y lo integra, entre otros, el general de brigada Odría, Manuel Apolinario Odría, como ministro de Gobierno, lo que ahora se llama Interior. Entre estos dos personajes, pues hay una relación acá está Odría con su gabinete, y puede decirse que Saldías, que va a ser el brazo derecho del general Odría durante su gobierno, una figura muy importante. Otros le han dado importancia a Esparza Sañartu, que fue su ministro de gobierno, y a otros personajes, pero en realidad Saldías, que por la amistad y la relación, y entre otras cosas que los convocaba o que los unía, era su predilección por la cultura, por el éxito, más que la cultura, por el éxito que ha obtenido Estados Unidos como potencia en su surgir como potencia de primer orden. Y es el gobierno de Odría, uno de los gobiernos más importantes del siglo XX, por las muchas cosas muy positivas que trajo al país, más allá de las condiciones políticas que hay que poner, del nacimiento del régimen, que hay que ponerlo, pues, hay que verlo con el prisma de la época y cómo se entendía y cuál era la cultura política, mejor dicho, de aquellos años.
pero como los resultados, Odría tuvo un gran impacto como gestión, sobre todo en el ámbito de educación. Y es así que después del golpe de Estado del 3 de octubre de 1948 y después la famosa bajada al llano de Odría, que postula a la presidencia prácticamente sin contendores, gracias de la época, por así decirlo, se hace la presidencia y está en el poder durante 8 años que fueron fructíferos para el país. Eso, de alguna manera, se le ha querido, no se le ha dado el reconocimiento a esa época, tanto en la economía, tanto a la educación, como digo, al turismo, por ejemplo, los famosos hoteles de turistas, en fin, muchas de las actividades positivas. Hubieron otras cosas negativas, por cierto, como persecución a los opositores y este tipo de cosas propias de esa época y sobre todo de una república, como bien se ha dicho tantas veces, adolescente. Roque Saldías podemos calificarlo como el artífice de nuestra Armada moderna. Esta relación que tienen con los norteamericanos, esta libertad que él tiene para manejar la Armada, un poco de manera aislada al resto del país, por la relación que tiene con Odría, va a tener muchos beneficios. Primero, adquisición de nuevos buques, construcción de submarinos para relevar los submarinos antiguos R2 que estaban aún en servicio, el fortalecimiento de la capacitación del personal de oficiales y de personal subalterno con la creación del Centro de Entrenamiento de Armas Electrónicas. Porque si estábamos ¿Y esto por qué? Porque la Marina, gracias a la visión de Saldías y de su liderazgo, nos introduce en lo que conocemos muy bien en las armadas de hace tiempo atrás, en la guerra electrónica. El empleo de radares, el empleo de sonares, todas las técnicas de comunicaciones y demás que emplean, vale la redundancia, el espectro electromagnético. Los computadores de la época, el concepto de CIC, Centro de Información de Combate, todas esas cosas, enviar oficiales a capacitarse a la Armada norteamericana en sistemas de armas, en sensores, en fin. Pero para ello había también mejor dicho, había que optimizar esas adquisiciones, cosa que no se había hecho antes, con un centro de entrenamiento de avanzada que permitiera no solamente capacitar o calificar a los oficiales y al personal, sino también darles un entrenamiento adecuado para que se optimicen o den un mejor desempeño, brinden un mejor desempeño a bordo, ¿no? El alineamiento de esta política del ochenio en la Marina, eliminar toda influencia de la política partidaria de la institución. Poco antes del 3 de octubre de 1948 se había dado una revolución en la Marina que había tenido un alto costo para la institución, sin duda alguna. Elevar la moral del personal muy afectada por los sucesos de octubre de 1948. Hubo que dar de baja a mucho personal y muchos de ellos también terminaron encarcelados. Permanente y dinámica relación con la Armada de Estados Unidos, nuevo impulso de la misión naval norteamericana. Si bien es cierto, la misión continuaba, pero Saldías le vuelve a dar protagonismo a esta misión. Modernización del poder naval, como ya decíamos. Otro aspecto importante es imagen de la Marina y el cuerpo oficiales como una élite tecnocrática y apolítica más eficiente del país. Eso es un tema y esto es muy reconocido, muy reconocido. Esto obviamente no se equipara con la situación económica de muchos oficiales, incluso aún en esa época en que el Perú empezaba a mejorar después de haber tenido una crisis económica muy fuerte, una situación económica no muy favorable durante el gobierno de Bustamante. Hubieron oficiales que decidieron abandonar el servicio jóvenes para buscar mejores alternativas laborales y fueron reclutados por importantes empresas como la International Petroleum Company. Presencia internacional, presencia en la Amazonía. Saldías
además del tema del que estamos hablando, del poder naval del Pacífico, establece potencia el comando de la Fuerza Naval, Fuerza Fluvial de la Amazonía, adquiere el dique que estuvo en año que hasta ahora existe, adquiere unas cañoneras, en fin, también se establece la base de Nanay, con un modelo de una base norteamericana de las operaciones que realizaban los norteamericanos fuera de su territorio, en realidad donde estaban operando contra los comunistas en Asia. Capacitación del personal exterior, ya lo mencionábamos, impulso de la construcción naval. Sin duda alguna, otro de los temas importantes fue la creación del CIMA durante su gestión, de los servicios sobre la base del Departamento de Maestranza del Arsenal Naval. Esta visión que le da Saldías es mucho más ambiciosa y de ello va a derivar la construcción del primer buque de alto bordo que se hace en la región, que fue el VAP Zorritos, con apoyo inglés, pero construido aquí, como después serían los diferentes buques que se han construido tanto de combate como de transportes y ya sea de petroleros o de graneleros o de carga sólida. Hay una recuperación del poder naval, miren ustedes cómo va creciendo esto, se modernizan esa es una primera etapa, se modernizan los submarinos R, que después van a ser reemplazados, decíamos, con los submarinos Sierra. VAP Ferré, el VAP Castilla, que es un destructor escolta, VAP Aguirre, otro destructor escolta. Son buques ya se empiezan a realizar mucho mayores ejercicios. El VAP Aptao, que es uno de los primeros submarinos que vienen a reemplazar a los submarinos R, ¿no? La botadura, que primero se llama Lobo y después se le va a cambiar el nombre, aquí lo vemos a don Roque Saldías en Estados Unidos, junto con el comandante de la división, el entonces capitán de fragata Federico Salmón de la Jara. Fíjense, era ya capitán de navío Salmón de la Jara. Esto es alrededor del año 54, 55. Capacitación, misiones de estudio, ya lo hemos mencionado. Creación del CIMA, inicio de los Zorritos, que ya lo habíamos mencionado. Establecimiento naval terrestre, miren toda la influencia, todo lo que se realiza en esta gestión tan meritoria. Hospital Naval, el más importante centro médico del Perú de su tiempo, y que sigue siendo sin duda un referente en la medicina de nuestro país. La base fluvial de Santo Clotilde, el Club de Oficiales de la Punta, la Escuela Superior de Guerra Naval, el Centro de Entrenamiento Naval de Armas Electrónicas, SENAE, ahora CITEN, ampliación de la estación de submarinos y muelles submarinos, muelle de reparaciones de la base naval, taller de construcción navales y grada de construcción navales. O sea, vemos toda una vasta obra. Esto es la inauguración del año 56 del Centro Médico Naval, para que él concibe este hospital tal cual. Existe uno muy similar en la base naval de Norfolk en Estados Unidos y convoca como primer director a un médico, a un capitán de navío médico de la Armada de los Estados Unidos de mucha experiencia. En realidad, la inauguración se hace en el año 56, cuando ya es ministro el contraalmirante Alfredo Sousa Albandós. Sin embargo, los primeros, la puesta de aquí, ya como se dice, en términos de construcción naval, se realiza durante la gestión de Saldías, el tiempo anterior. Y acá tenemos una foto que es de aquella época. Lo vemos acá, Saldías al centro. Es una de las primeras ceremonias que se realizan con el hospital casi listo. Este es el moderno edificio que se construye, que es el Club de Oficiales. Hay toda una anécdota interesante que explica de dónde salió esto existiendo centro naval. La escuela superior, este era el edificio antiguo,
y, y esto se adquiere un nuevo edificio moderno, que es el que conocemos ahora, donde hemos estudiado muchos oficiales. Es el Centro de Entrenamiento de Armas Electrónicas, lo que decíamos nosotros, donde los futuros oficiales de mar y también oficiales y oficiales de mar se capacitan con tecnología de último en aquella época. Motores, acá tenemos una escuela de motores, en fin, hay muy agresivo la modernización y la implementación de sistemas. ¿Cuál es su concepción estratégica? Lecciones aprendidas de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto, por ejemplo, al tema de que la Marina peruana no veía tener grandes buques, tipo crucero, acorazado. Para nuestra realidad era mejor contar con destructores potentes, versátiles, que era lo que se había podido observar en la Guerra del Pacífico, fundamentalmente, que es donde se centra, donde los norteamericanos luchan contra los japoneses. Acá lo dice, ¿no? Unidades de mediano porte como destructor, impulso a las fuerzas submarinos. Él se decía que era submarinista, ¿no? Porque de alguna manera había impulsado esta etapa moderna, de esta segunda etapa modernizadora de la Escuela de Submarinos, que la construye y adquiere dos de los primeros submarinos norteamericanos que reemplazarían, y que fueron un total de 4 en su primera etapa, ¿no? Soporte logístico con la implementación o la adquisición de buques de transporte y que además él inicia mucho de los recursos que se obtuvieron para construir, por ejemplo, el Hospital Naval, se establecieron mediante los viajes comerciales, que después van a dar lugar a lo que se llamó el servicio naviero, que se llama el servicio naviero. Dinamismo, autoridad y decisión. Yo podría caracterizar en la personalidad de Saldías, un hombre muy estricto, dicen que simpático en el trato, a veces bromista, pero muy vertical y no intolerante con aquellas posiciones o faltas que atentasen contra la institución. Y de hecho también tendría un manejo político importante, ¿no? O sea, también se sabría mover en ese ámbito porque, bueno, llegó a donde llegó y tuvo cargos ahí bastante importantes dentro del aparato político, ¿no? Entonces, Sí, también como, o sea, si bien es cierto, la Marina y la política no calza, pero hay que saber por lo menos manejarla, ¿no? Entonces, me imagino que se ha movido bastante bien en ese lado. claro, yo diría que no es que no calcen. Hay una frase de un almirante francés que recoge en sus libros de la historia de la Marina Mercante, el almirante Mario Castro de Mendoza, personaje muy importante y poco reconocido, que siendo comandante general de la Marina se opuso al golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 y pidió su baja ese mismo día. Discutió con Velasco porque él no estaba de acuerdo, él no había sido partícipe y él quiso retirar a la Marina, pero los hechos consumados se impusieron y Castro de Mendoza tuvo que irse, él no aceptó. Bueno, la Marina seguirá, digo, pero yo no formo parte de esto. Y Castro de Mendoza en ese libro rescata que dice, la Marina es esencialmente política. Porque, claro, dependiendo por el que tal donde se le mire, ¿no es cierto? No es, una cosa es, porque somos parte de la sociedad política, es decir, de quienes O sea, cumplimos. eres del aparato estatal, está claro, pero tampoco Así es que es. estés completamente metido en el tema político. No, Siempre porque hay hay una... que hacer diferencias en esto. Una cosa es participar en la vida política partidaria, ¿no? Que por obvias razones se nos está impedido, porque tiene que haber una suerte de neutralidad, porque los ciudadanos expresan sus preferencias políticas para elegir autoridades. Claro, pero una vez Nosotros, elegidas, igual eres parte de esa elección, ¿no? claro, solamente para el tema de la elección, pero no para Ujú. el debate, porque Ah, no, claro. al portar armas, al ser responsable del poder militar de la República, no podemos pues estar de un lado a otro, ¿no es cierto? Porque eso es un poco, es otro tema a discutir, pero el tema está en que las constituciones establecen eso, no solamente aquí, pero claro, en nuestro país hemos empleado tal vez un término que no es el más feliz, que es
no ser deliberante, porque si uno dice qué cosa es ser, qué es deliberar, caeríamos en una discusión complicada, ¿no? Oye, el Claro, deliberar no es claro. pensar, no es reflexionar. Claro, ni siquiera tener una opinión, claro, nada, cero, Claro, o sea, ser entonces no es, un tótem. claro, entonces ahí hay delgadas líneas que tal vez en algún Así momento es. seguramente el Tribunal Constitucional, que sería el ente encargado, indicado para hacer si alguien lo pidiera, ¿no? Claro, pero Esa más allá de meternos en esa discusión que podríamos no, tenerla en pero otro por momento, supuesto, en este caso la personalidad o el perfil de Roque Saldías, yo me refería a que se mueve bastante bien dentro de ese ámbito político estatal, ¿no? En el aparato estatal, tanto así que lo nombran ministro de esto, de aquello, ¿no? sí, sí, es que acuérdate que en ese momento los miembros de las Fuerzas Armadas, y entre ellos los más destacados, están ya en la actividad política, no va a ser partidaria. Oye, Miguel Grau ha sido diputado por el Partido Civil, ¿no? Pero sí en lo que están es en la gestión pública, ¿no? Obviamente, para estar en esa Claro, gestión pública, como ministro, como viceministro, lo que fuere, tenías que estar pues con el líder de la revolución cuando fue, o del presidente demócrata civil, que convocaba militares también para el gabinete, como es el caso de Bustamante y claro, Rivero. sí. Era, digamos que un poco parte de la cultura política de la época. Pero sí, evidentemente había que tener habilidades, pero en este caso yo pienso de que Saldías aísla a la Marina del resto de la actividad política, porque sabe bien del costo altísimo que ha tenido para la institución la revolución del 48 y también la del 33, que fue influenciada por el mismo partido político en circunstancias similares, pero en tiempos distintos. Entonces, eh, él sabe del alto precio que entonces lo que se toma es alejar de la actividad política. No quiere decir que él y el alto mando, aunque para muchos el alto mando era él, ¿no? Y el resto da el comprendido nomás, o no se inmiscuía, Claro, sí, las no aguas. se inmiscuía, o sea, en realidad él manejaba la Marina con mano firme. Y según las cosas que yo he podido conversar, con quienes he podido conversar, y era a veces intolerante con algunos que querían criticar su gestión y estas cosas, ¿no? No, de hecho, Pero, entonces, en todo caso lo ha hecho muy bien porque, claro, logró que la Marina despegue, pues, o sea, un booster para la Marina en ese momento y logró lo así que, es, o sea, es una gestión política importante, ¿no? Que tienes que convencer por aquí, por allá, las voluntades del este y aquel y tuercen hacia tu lado. así Y es. logra lo que logra, ¿no? Yo diría que el que le cursaba la prueba en términos navales lo destruía, ¿no? Y hubieron algunos que le cruzaron la prueba, ¿no? Hay varias historias. Hay un capitán de navío que era comandante general de escuadra y hizo algunas recomendaciones que a él no le parecían, que iban contra lo que él ya había previsto para la modernización de la escuadra, y simplemente lo mandó fuera, ¿no? Y estuvo varios años de agregado. No quiso que regresara, estuvo en Argentina, primero en Brasil, de ahí Argentina, incluso ni siquiera lo dejó regresar para la graduación de su hijo. O sea, tenía cosas duras también, porque las Claro, personas no son perfectas. Pero digamos que el norte de él no era pues el tema personal, ¿no? Sino hacer de la Marina una Marina moderna, con gente dedicada a su profesión. Eso era lo que le habían inculcado los gringos, porque los gringos cuando llegan se dan como que hay un grupo de marinos que no están tan pues metidos en el tema y cortan algunas cabezas. Él absorbe mucho eso. Y acá nos dedicamos a esto 100%. A diferencia de otras instituciones, no nos vamos a distraer con las politiquerías del día a día, ¿no? Los problemas. Nosotros somos técnicos profesionales, tecnócratas, si quieres el término, ya eso. Algunos harán política como él, gestión pública, diría yo, más que claro, política partidaria, ¿no? Porque él no formaba parte de ningún partido, él era un conservador, tenía claro, un pensamiento político claro, pero él no tenía interés de formar un partido como si lo hizo Odría, ni estando en servicio activo, ni estando en retiro después, porque cuando él deja
termina el gobierno de Odría, esto simplemente se retira de la vida pública y nunca más, ¿no? Hay varias cositas interesantes antes de pasar a los testimonios que mencionar. Él tiene un rompimiento con Odría al final. Él, como lo que mencionaba, mira, acá esta foto es muy bonita porque recoge a dos grandes personajes de la Marina del siglo XX. Primero, el almirante Saldías ya mencionado, y que aparece aquí con su ayudante, el entonces capitán de Berreta, Luis Ernesto Vargas Caballero, figura de tanta recordación de la Marina y que también en un momento en Veteranos te recomiendo, Pepe, hacerle un homenaje. Sí, 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 tuvo una participación muy importante, sobre todo en el tema este con Velasco y que se puso Pero bastante fuerte, ¿no? sí, pero también hay que reconocer la actitud valiente y honesta y democrática para su época de don Mario Castro de Mendoza, que no aceptó, Claro, que claro, no aceptó eso, que ha sido una decisión muy valiente y que dice mucho de nuestra trayectoria, consecuente con nuestra trayectoria, que no siempre todos han estado en esa misma línea, valgan verdades, pero más o menos esa, más aquí, más allá, es, digamos, puedes establecer un eje, ¿no es cierto? Roque claro, Saldías era un conservador, sin duda alguna, tenía cierta inclinación como ya se vislumbraba en esa época hacia la economía de mercado, no podría decirte yo que era un liberal economicista en ese sentido, pero sí tenía esta visión desarrollista, es decir, que el Estado desarrollara muchas cosas, pero no para generar, para el tema del desarrollo, más para que sea una fuente de trabajo, como vino después, este Estado empresario que hemos visto o que se vio en el país ya bajo el régimen del general Velasco, ¿no es cierto? Porque durante el régimen del general Odría se favoreció el tema de la economía liberal, siempre evidentemente siendo primarios exportadores, ¿no? Pero hubo apoyo del Estado en ese sentido, tenían esa visión que venía también de esta corriente o de esta forma de ver la vida y ver la política de los norteamericanos. Y es esto él lo coloca, tú me preguntabas sobre la posición de no formó parte nunca del partido, porque además no había ningún partido ni conservador ni liberal en el Perú. En realidad los únicos partidos eran de izquierda, ¿no? Empezando por el APRA, por el Partido Socialista y después Comunista del Perú, no había más. Y él estaba enfrentado a todo eso. Para él, todo eso, para empezar, que tenía una vocación en contra del Partido Aprista por haber, él consideraba responsable de este problema que tuvo la institución, que había tenido desde el año 30 hasta el año 48, con esa revolución, intento de revolución, que le costó mucho a la institución y el cual tuvo muertos, incluso el capitán de corbeta Reboredo, que fue asesinado en su buque estando en dique, el boloñese, si no me recuerdo. En todo caso, esa era su posición. Él era, en ese sentido, vertical y no transaba y los consideraba enemigos. Al punto de que cuando él deja el Ministerio de Marina y pasa a ser presidente del Consejo de Ministros y ministro de Hacienda, que tuvo muy destacado rol como ministro de Hacienda, que se iba ya, tú sabes que para ese momento ya se decide que hayan elecciones, todavía el veto al partido aprista estaba vigente, sin embargo, a él le llegan ciertas voces de que Odría está negociando el apoyo del APRA al expresidente Manuel Prado Ugarteche. Más o menos. En un primer momento Odría le dice a Odría Saldías, oiga, llegado esta información, quisiera saber que usted sabe cuál es mi posición respecto a eso, cuál es la situación. Entonces él dice, no, almirante, no, eso es una alegoría, no haga caso. Pues la cuestión es que a medida que se van acercando las elecciones, esto se hace ya muy evidente y Saldías renuncia y rompe con Odría. Según se sabe, y esto me lo ha contado uno de sus familiares, ellos mueren el mismo año, el año 74.
y él muere estando internado en el Hospital Naval, poco antes de de fallecer, meses más, no sabemos exactamente la fecha. El general Odría intenta hacer un acercamiento, porque se sentían ambos seguramente ya próximos a entregar sus almas, y seguramente no quería irse de este mundo con una enfrentado o enemistado o no vuelto a conversar con quien había sido un gran amigo y un gran colaborador, ¿no? Y por un amigo en común que había sido ministro en la época de Odría, este encuentro se da y ellos logran conversar. ¿Qué habrán hablado? Bueno, eso ya queda digamos, para la eternidad porque no se sabrá. Pero lo cierto es que habían pasado tantos años, desde el año 56, casi 20 años, al año 74 en que fallece don Roque y don Manuel, grandes personajes. Yo creo que los dos hicieron mucho por el Perú, cada uno con su estilo, algunos acusados de una cosa, de otra, nada de ello comprobado, por cierto, sobre todo en el caso de lo que se refiere al general Odía, pero sobre las sumas y restas, yo creo que ese periodo de la historia del Perú fue muy favorable para el buen andar de nuestra patria. Puede decirse que hubo persecución política, sí, lo cierto, nada de esto es perfecto. El Perú, como bien se ha dicho tantas veces, y me parece que esta frase es de este importante intelectual peruano que fue Luis Alberto Sánchez, y él decía que el Perú era un país adolescente, si no me recuerdo. No me acuerdo si fue él en realidad, puede ser que esté equivocándome, pero bueno, pero más allá del autor, la frase es importante, o sea, y creo que de alguna manera lo seguimos siendo. Y en esa época peor todavía, ¿no? El sentido democrático que hoy entendemos, pues no era igualmente apreciado por la mayoría de gente como ahora, creo, y eso es un poco entrando en la etapa de madurez en la que estamos. Siendo optimista, por supuesto. Yo voy a pasar aquí ya para terminar algunos testimonios de algunos personajes. Miren lo que te decía yo de este capitán de navío, de la misión comandante general de la Escuadra Nacional. Dice, no hay oficial de marina de mejor habilidad, lealtad ni integridad. Él tiene todas las cualidades de un buen oficial de marina. Ha servido como miembro de mi Estado Mayor por más de año y medio, demostrando un alto grado de lealtad, iniciativa y subordinación, así como devoción a sus deberes y amor por el servicio que no he visto jamás exceder en otros. Este comentario lo pone él en la foja de notas del comandante Saldías en ese momento. Acá tenemos lo que yo hablaba de Fernando Romero, un gran historiador naval, que en este artículo que titula La generación de posguerra, que menciona a varios y destaca varios oficiales de Marina, que ya los he mencionado algunos de ellos, pero principalmente a tres. A Federico Díaz Dulando, que fue jefe de Romero durante en varias oportunidades, don Roque Saldías y Carlos Rotalde del Valle. Dice el comandante Romero, educador e importante historiador naval, que don Roque Saldías abrigaba un amor ardiente por la institución y se dio a ella íntegramente. Quizá fue esa actitud la que lo hizo importante desde capitán de corbeta. Importante apreciación. Otra frase de este mismo trabajo dice, de Fernando Romero, dice, Saldías, el almirante Saldías, ya ha pasado a la historia de la Marina. Algún día un buque debe llevar su nombre, porque él llegó en un tiempo a transformar la Marina de rutina, de pereza, digamos a una Marina activa, a una Marina profesional, él con sus contactos americanos. Él tenía acá la misión naval norteamericana y por sus contactos se consiguieron varios buques, los destroyers, por ejemplo, y unos submarinos S, y empezó la transformación profesional de la Marina. Está ahí importante. Carlos Rotalde del Valle menciona sobre Saldías, que es
Su lealtad y devoción por la carrera son su mayor virtud. Cosa curiosa, en el año 49, en un documento que firma el ministro de Marina, Roque Saldías, contraalmirante Roque Saldías, le dice al presidente de la Junta, que es el general Odría, que la Marina requiere tener vicealmirantes, que no tiene, que por tema de jerarquía debe contar con un vicealmirante, porque no está en la normatividad, no existe, y hay que establecerlo. Hasta ese momento no había equivalencia para el general de división. Incluso en leyes del siglo XIX establecía que la Marina debía tener 1 o 2 contraalmirantes. Eso no había cambiado. Tanto Villavicencio como Carvajal habían sido ascendidos a vicealmirantes estando en el retiro, y como podemos apreciar, utilizando su uniforme francés, del estilo francés, cuando ya se utilizaba el modelo anglosajón, por así decirlo. Carlos Rotalde del Valle es ascendido a vicealmirante en el año 49 por una resolución de la Junta Militar de la época, y el ministro de Marina era el contraalmirante Roque Saldías, de menor jerarquía, pero de mayor puesto, por tener el puesto político, que era ministro de Marina y jefe de Estado Mayor. Es decir, Rotalde es ministro de Marina en 2 oportunidades, una como capitán de fragata tras la caída durante el breve periodo de Sánchez Cerro, y después como capitán de navío, pero ya no como almirante. Pero sí ocupa el mayor puesto jerárquico institucional, que es la jefatura de Estado Mayor de Marina. Esto va a cambiar el año 56, en que se crea la Comandancia General de la Marina. Entonces, en el año 40, hasta que pasa el retiro, me parece que es ese mismo año, un poco tiempo después, la etapa, el cargo que va a desempeñar institucional del Valle, Rotalde del Valle, es jefe de Estado Mayor, mientras su jefe directo, el ministro de Marina, era contraalmirante. Cosas de la época, ¿no? Acá tenemos otro testimonio de este vicealmirante, de la promoción 33, 32 por ahí, que dice, un innovador sobre Saldías, ¿no? Un transformador de la vida de la Marina. La parte profesional fue positiva. El que no era profesional quería que los oficiales fueran profesionales y contribuir eso a la Marina norteamericana. Claro, a esto se refiere Barreto en el sentido de la experiencia marinera, por así decirlo, o técnico profesional, que no había sido muy desarrollada en las generaciones a las que perteneció Saldías. Acá tenemos otro testimonio importante sobre el almirante Saldías, un hombre extraordinariamente marino, en el sentido de amor a la institución. Este almirante llegó a ser jefe de Estado Mayor y es de la promoción también por ahí, 40 y tantos. Me da la impresión de que hubo una baja moral. Lógicamente, en este motín, 48, se vino un poquito por abajo. Para bien de esto subió Saldías, porque Saldías, si hizo algo bueno, fue eso, levantar la moral que estaba un poco caída de la Marina en general. Inmediatamente se notó mejoría a los pocos meses. 3 o 4 meses se notó. Fíjese que venía esto es una transcripción de una entrevista. Venía de Estados Unidos, donde había todo, estaba todo organizado. Nadie pensaba en una revolución, por supuesto, y mucho menos en un motín. Y es que a mí me impresionó terriblemente la cuestión del motín, y lógicamente más habría sido lo que pasó a los que estaban acá, que habían estado en el Perú. Este testimonio es si no me recuerdo, del comandante Wall, y él se refiere a estas ideas viniendo habiendo estado en Estados Unidos, y él lo mandó a estudiar y lo trae y lo pone a hacer la primera dotación del Servicio Industrial de la Marina. Una persona muy capacitada, espada de honor de la promoción 1936. Saldías tuvo esa ventaja. La desventaja de Saldías es que yo puedo hablar ahora porque soy viejo y además retirado, soy civil. Saldías no permitió que nadie gobernase más que él. Fue un dictador en la Marina. Hay gente que no le gusta esto, pero bueno, son testimonios, ¿no? Visiones. Él dictaba, hacía lo que quería, pero en el buen sentido, diría yo. Así es que no hay que reconocer, pero eso sí, eso hay que reconocerlo. Si bien nosotros respetábamos el mando y que el mando no sea una persona, sino un grupo de personas que dirigen, manden, por supuesto, con un jefe de Estado Mayor, con un hombre superior, pero Saldías, él mandaba, él era la Marina.
hay que reconocer que la Marina moderna la hizo Saldías, pero pisando muchos callos. El servicio industrial, bueno, lo formó Saldías. Formé el grupo de oficiales que manejaba el servicio industrial de Marina. Parece mentira, con la dictadura de Saldías. Él, curiosamente, este comandante, porque cuando sale Saldías y alcanzan los principales mandos, algunos oficiales que habían sido defenestrados, incluso pasados a retiro por medida disciplinaria, y se encargaron de dar cuenta de algunos de los que se consideraban cercanos a él, entre ellos Abel Goldávila, que tuvo que dejarle la Marina para irse a trabajar al sector privado, siendo un hombre brillante y que tuvo un gran desarrollo, tenía una gran experiencia profesional. Se fue joven, en realidad, el servicio. Lo que quiero decir es una cosa muy importante. La Marina moderna la hizo Saldías, pero quizás haciendo cosas que algunos eran criticables. Yo admiraba a Saldías por eso, pero lo criticaban por lo otro, como lo critico ahora. Pero en general, si jugamos por los frutos eran buenos. Es como ahora demanda un hombre, eso ya se refiere al tema de, esto sucede en los 90, ¿no? Es igualito que la Marina en la época de Saldías, exacto. Por eso es que el país marcha más o menos bien, porque hay una semidictadura, digamos una dictadura inteligente. Él le da bastante, vuelvo al tema, ¿no? Y acá me faltan un par de testimonios importantes. Yo no creo que nadie, y esto ya es de Luis Ernesto Barra Caballero, que siendo ministro de Marina le hizo el único homenaje que se le hizo en vida a Saldías. Y ni siquiera fue una ceremonia, fue un tema no muy protocolar en la propiedad que él tenía fuera de Lima, en una chacra que tenía en donde él vivía, que era en Sayán, al norte de Lima, donde vivió el resto de su vida hasta que tuvo que irse al hospital por temas de edad y de salud. Yo creo que nadie honradamente puede dejar de reconocer, a pesar de que a él no le guste el almirante Saldías, pueda dejar de reconocer todo lo bueno que hizo Saldías a la Marina, directamente a la Marina como ministro de Marina y por el prestigio de la Marina cuando él fue ministro de Salud, ministro de Economía, presidente del gabinete. Y fue un hombre pues recto, honrado. Era un hombre que no era muy honesto, que era muy honesto en sus cosas y un hombre que sabía asumir las responsabilidades, nunca eludía responsabilidades. Estas palabras finales las dio el almirante Luis López de Castilla, inspector general de la Marina, en el día de los funerales del almirante de don Roque Saldías. Vicealmirante Roque Saldías, por todo lo que usted hizo y su dedicada contribución al progreso y prestigio de la institución naval, esta, por mi intermedio, en su última despedida, os da una vez más las gracias por los eficientes servicios prestados y simbólicamente, a la vez que coloca pendones de luto en sus unidades y dependencias, y al tope de sus mástiles la señal Bravo Zulu. Finalmente, esto es lo que tenía que comentar con ustedes sobre este gran marino que fue don Roque Saldías, modernizador de nuestra institución y que tuvo, como bien dicen la gente, los oficiales que lo conoció, un profundo amor por la institución. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, muy buena presentación y sobre todo un bonito homenaje a este almirante que cambió, pues transformó completamente la Marina. Y si bien es cierto, para lograr algo así, definitivamente tienes que tener un perfil particular y sobre todo que no todos van a estar de tu lado para cuando tú presentes las ideas, porque siempre van a haber discrepancias como en todo grupo humano. Pero claro, tienes que ser firme y si tienes un objetivo institucional a mediano y largo plazo, sobre todo más aún, porque no las ves al principio y los que viven el día a día no las ven tan proyectadas. Y esta es una persona como que con cierta visión que hizo que se creara todo esto, el hospital, tantas unidades, submarinos, y etcétera, y me parece genial, ¿no? Y eso es lo importante de tener almirantes como ellos, ¿no? Que realmente hacen esos cambios o que te dejan una escuela, ¿no? Para seguir y para tú también cuando te toque estar, hacer esos cambios, ¿no? O por lo menos no dejar tu cargo como lo recibiste, ¿no? Siempre mejorar un poco más para que la cosa vaya progresando y vayamos creciendo como lo estamos haciendo. Yo creo que vamos en una buena senda, a pesar de las vicisitudes y las cosas temporales que puedan afectar el dinamismo que puede tener la institución. Yo creo que ejemplos como el del almirante Saldías es extraordinario y sobre todo te agradezco a ti también, Juan Carlos, que hayas traído No, yo a más colación bien, a y este quería, almirante.
no quería terminar sin contar una anécdota rápida, que me es un testimonio también. Cuando estaba yo de segundo comandante del BAP Callao, te recordarás tú que Sí, los cruceros al litoral, cuando se pasaba por Paracas, el almirante, de Caracas. las casas invitaba pues a su casa a oficiales, a cadetes. El Sí, almirante sí, no de solo las el almirante de casas, las casas, habían otros claro, personajes también que es el invitaban. gran, otro personaje. Bueno, don Guillermo de las Casas Fraissinet, el artífice de la inteligencia naval, invita a los oficiales y llegó a la casa y y cuando estoy conversando, y en la casa, mira el detalle, Ujú. en la casa de, Sí, de esta casa de Paracas, había una foto de Saldías, un cuadro de Saldías. Y un Saldías de civil, ¿ya? Y yo lo quedo mirando, y claro. el viejito me ve y me dice, tú no sabes quién es. Como diciendo, imaginó pues que yo no tenía la menor idea. No, le Claro. dije, ¿sí sé quién es? El almirante Saldías. Yo he escrito un artículo sobre él en la revista Marina hace poco, almirante, le dije, anda, me dijo, no, no te puedo creer, tienes que conversar conmigo. Entonces, lo visité, personaje extraordinario, dicho sea de paso, el almirante. Y él me contó, un poco, te abrevio un poco el tema, pero él Sí. empezó en el tema de la inteligencia en el conflicto con el 41, de la promoción 38, el comandante general de escuadra en ese momento ya había vuelto a ser Rotalde, nadie quería navegar con él porque todo el mundo le tenía miedo, y el jefe de comunicación y todo lo demás se fue hasta que quedó de la frita, ¿no? Y se fue a navegar con él, y desde esa época él cae en la parte de comunicaciones y en la parte del conflicto, estando en el norte, empieza a este tema de las comunicaciones, interferir comunicaciones, ¿no? Que es parte de Sí, la claro. actividad de inteligencia. Y empezó a introducirse en eso, y cuando viene el gobierno de Odría y él asume el Ministerio de Marina, impulsa Saldías, y eso me lo cuenta el almirante de las Casas, el capitán de corbeta de las Casas, vende esta idea de tener lo que se llamó el GRIM, que era un grupo móvil de inteligencia, algo así, ¿ya? Que le vende la idea de generar esto, y Saldías dice, muy bien, esto es importante. Y él me cuenta de que Saldías dispuso, en esa época el Ministerio de Marina funcionaba en la Avenida La Colmena, en un edificio, y él dispone que con los 4 gatos que funcionaba la inteligencia naval, él, un oficial más, me parece, y 2 miembros de la PIP, que eran investigadores, ¿ya? Y él los ubica en el último piso y da la orden, aquí solamente entran ustedes y yo, nadie más. Pero resulta pues que la inteligencia naval, que se había escuchado ya en la Segunda Guerra Mundial, aquí prácticamente, o sea, la inteligencia militar no existía como organización, ¿entiendes? ¿No? Ujú. Saldías, perdón, de las Casas es un poco el fundador de eso, ¿ya? Y entonces, él me cuenta de que como era un tema novedoso, porque se hablaban de que habían equipos y temas, algunos de los oficiales, altos oficiales, pues contraalmirantes, los pocos que habría, capitán de navío, Querían este, ver de qué querían ir va. a curiosear, ¿no? Claro. Y entonces tocaban la puerta y dice que él salía, pues, no, disculpe, comandante, almirante, pero el almirante Roque Saldías ha dicho que nadie entra acá. Dice que bastaba que dijera eso, Y se van corriendo. media vuelta y salían cueteados, ¿no? Sabía que, pero ahí me faltó ese tema ponerlo, pero ya pues que él también impulsó submarinos, impulsó inteligencia, y eso está escrito, no porque lo Claro. diga yo y lo estoy inventando, sino porque está registrado con muchos testimonios. Te agradezco, Pepe, por la oportunidad de rendirle homenaje a don Roque Saldías hoy día, que cumple 5 de mayo, que cumple 130 años. Homenaje a él, a su memoria, de los buenos marinos, y creo yo que tenemos que tenerlo más presente por lo bien que le hizo la institución. Muchas gracias. ¿Ah? Buenísimo, buenísimo, Juan Carlos. Bueno, ya nos despedimos y ahora más tarde vamos a hacer una pequeña charla sobre el 2 de mayo,
muy poco rebote ha tenido, aparte de lo que hicieron ustedes, este video y las ceremonias ahí internas, pero un rebote nacional que debería tener, pues, debería ser muchísimo más promocionado, ¿no? Es una victoria gigantesca que tuvimos contra la Armada Española, que así nomás, o sea, uno se enfrenta pues con una armada del otro lado, ¿no? Claro, Pero bueno, poco pues, rebote tuvo y ahora nos vamos a un poco vamos a ahondar en el combate naval del 2 de mayo y vamos a tener unos datos interesantísimos que muy poca gente conoce y que nuestro historiador estrella, el comandante Guevara, nos lo va a contar más tardecito. ya, perfecto, muy bien, éxitos Listo. ahí. Te Bueno, agradezco. Almirante Llosa, nos vemos para la próxima. Excelente su charla como siempre. Nos vemos. Muchas Veteranos, gracias, nos vemos veteranos. a más Nos tarde. vemos.